Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Seguimos con esta serie especial de agujeros negros. Tras un capítulo introductorio y luego conversar sobre ondas gravitacionales, hoy día vamos a explorar un poco más sobre las áreas más teóricas, sobre cómo podemos realmente comprender qué es lo que está pasando al interior, en los alrededores de agujeros negros. Si bien no tenemos todavía la física que nos permita ir hasta el centro mismo, hasta la singularidad, pero sí podemos entender mucho más sobre nuestro universo, nuestro cosmos. Y para ello tengo un tremendo honor. La verdad es que si pusiera toda la biografía de nuestro autor ocuparíamos la mitad del episodio, pero solamente les quiero decir que es un astrofísico, un físico, argentino que desde Buenos Aires pasó a Bariloche y de Bariloche dio un salto a una de las sitios, una verdadera catedral del conocimiento, como a Princeton, uno de los lugares donde han pasado los físicos más importantes, entre ellos, por supuesto, también el doctor Juan Martín Maldacena, a quien tengo el tremendo honor de presentar a continuación y que nos va a acompañar en este episodio de Conversemos de Astronomía. Juan Martín Maldacena, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, ya hemos tenido algunas discusiones sobre agujeros negros, sobre cómo las coordenadas espaciotemporales se transforman, cómo estos agujeros nacen y también cómo se fusionan para dar lugar a esta predicción maravillosa de las ondas gravitacionales y que hemos tenido la suerte de poder vivir. ¿Cómo ha sido para usted vivir en este tiempo donde los aportes teóricos que usted mismo ha hecho y que ha podido ver también el cumplimiento de algunas de estas profecías, por así decirlo, de las teorías? Bueno, yo creo que es maravilloso. Los agujeros negros pasaron de ser una curiosidad matemática a ser una realidad física que estamos midiendo ahora con ondas gravitatorias a través de las observaciones, por ejemplo, del Event Horizon Telescope, que saca fotos de la materia cerca de los agujeros negros. También a través de ver estrellas como se mueven alrededor del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. O sea, hay muchas técnicas que han convergido en los últimos años y han dado una evidencia experimental y observacional de la existencia de esos agujeros negros que no teníamos antes. O sea, antes había un poco de evidencia, pero era un poco más indirecta, ahora es más directa. Yo creo que eso ha sido increíble. Desde los años 90 que se empezaron a observar estos movimientos de las estrellas, probablemente fueron las primeras y el avance de los detectores, ¿cierto? Sí. El avance más grande que hubo fueron los detectores de ondas gravitacionales, que alrededor de hace unos 10 años empezaron a detectar ondas gravitatorias que vienen de colisiones de agujeros negros. Y eso nos permite tener señales que vienen del momento mismo cuando están muy juntos y cuando la deformación de la forma del espacio-tiempo es muy grande, ¿no? O sea, lo que llamamos a veces un test de la teoría de Einstein en el régimen de gran deformación del espacio-tiempo, ¿no? O el campo fuerte a veces se dice, pero bueno. Eso, el campo fuerte, donde quizás ha sido más difícil poder estudiarlo en primera línea. Sí, porque o sea, aquí alrededor de la Tierra hay una deformación del espacio-tiempo, pero es muy pequeña. Uh-huh. Cuando uno se va en la vecindad de un agujero negro es una deformación muy grande que hace que los relojes anden más despacio que los relojes que andan más afuera, etc. Y ese efecto es muy grande. Y eso es justamente lo que gatilla también tanta ciencia ficción, que yo creo que al final del episodio espero alcanzar a preguntar algunas cositas, si es que me lo permite, por supuesto. Bueno. Pasamos de una época donde todo era teoría, ¿cierto? Desde Einstein con la relatividad general, Bekenstein, Stephen Hawking y tantos otros científicos que desarrollaron esta teoría. ¿Cómo cambió nuestra visión del universo en el momento en que, por ejemplo, Hawking, entre otros, aplican la mecánica cuántica a este horizonte de eventos, cuando se trata de fusionar, por así decirlo, la relatividad general con la física cuántica? Bueno, primero hablemos un poquito más de los agujeros negros según la mecánica clásica o la física clásica, la teoría de Einstein. O sea, en la teoría de Einstein la materia puede caer dentro de los agujeros negros y una vez que el agujero negro crece no puede decrecer. Sí. Hay una ley que Stephen Hawking encontró que viene de las ecuaciones de Einstein, que dice que el área de los agujeros negros siempre debe aumentar. O sea, aparte de la energía se puede emitir como ondas gravitatorias, etcétera, pero el área siempre debe aumentar. Uh-huh. Entonces, podemos decir que según la física clásica, los agujeros negros solo pueden crecer. Entonces,
en los años 70 hubo una serie de desarrollos teóricos, entre ellos este de Hawking. Primero vino un desarrollo de Bekenstein que propuso la idea de que esta área uno la podía pensar como la entropía del agujero negro, o sea, contar el número de estados. Y Hawking después descubrió el hecho de que los agujeros negros emiten una radiación térmica, que están a una cierta temperatura. Y eso contribuyó a pensar a los agujeros negros como un objeto termodinámico que está a una cierta temperatura. Esta temperatura es sumamente pequeña para los agujeros negros grandes que existen en la naturaleza, o que sabemos que existen en la naturaleza, como los que se forman por el colapso de estrellas. Y por lo mismo no brillan, como una estrella, por ejemplo. Sí, una estrella emite un montón de luz. Si uno tuviera un agujero negro de la misma masa que una estrella, sería un objeto de alrededor de unos kilómetros de diámetro. Y ese agujero negro, si estuviera en un espacio absolutamente vacío, tendría una cierta temperatura, pero es muy, muy, muy pequeña. Es como una millonésima por encima del 0 Kelvin. O sea, es tan pequeña que no la podemos detectar en ninguna observación astronómica porque hay otros efectos que son mucho más importantes. Pero es un efecto teóricamente importante porque como que contradice o dice algo distinto a lo que decía la física clásica, ¿no? O sea, en la física clásica el agujero negro solo puede aumentar de tamaño, pero de acuerdo a esta física cuántica o a estos efectos cuánticos, el agujero negro puede ir perdiendo masa. Por eso fue un descubrimiento teóricamente importante. Otra razón por la cual este descubrimiento fue importante es que nos ayudó a entender mejor cómo la mecánica cuántica y los espacios-tiempos curvos se relacionan entre sí. ¿Ya? Y cómo están estos efectos térmicos cuando hay un horizonte de eventos, como hay en el caso del agujero negro. Y de hecho ese descubrimiento, que como hemos dicho no tiene ninguna aplicación experimental para los agujeros negros que se ven, sí tiene una aplicación para el universo, para la expansión del universo a tiempos muy pequeños. Eso es súper interesante. Sí, quizás debería explicar esto porque... Sí. Porque, o sea, este efecto de la radiación de Hawking parece algo irrelevante para los agujeros negros que existen. Claro, porque las escalas de tiempo son infinitas, casi infinitas. Bueno, es irrelevante porque es muy pequeña la temperatura para los agujeros negros que se producen naturalmente, digamos. No es un efecto importante para los agujeros negros que vemos. O sea que estas observaciones astronómicas que hemos dicho, bueno, nos dan gran evidencia de agujeros negros, pero no nos dicen que veamos la radiación de Hawking ni nada de eso. Exacto, tendría que tener masas muy pequeñas para que fuera visible. Pero sin embargo, o sea, en la mecánica cuántica y la gravedad hay muchos regímenes y efectos que están relacionados, ¿no? O sea, las lecciones a veces que podemos aprender de los agujeros negros las podemos transferir a la cosmología. Y en la cosmología hay un efecto muy interesante que es, el efecto que el universo se expande, pero no solo eso, sino que se cree que al principio del universo una expansión muy, muy rápida, que se llama el periodo inflacionario, que fue una época donde la expansión del universo era muy rápida, tan rápida como la inflación de Argentina, más o menos. Fue el único país en Sudamérica con ese nivel. Más rápida que la inflación de Argentina, de hecho, pero no mucho más. Y bueno, entonces en ese efecto era tan rápida esta inflación que había un horizonte de eventos. O sea, un observador que hubiera estado en ese momento no podía ver todo el universo, sino solo una región pequeña y un horizonte parecido al horizonte que hay en un agujero negro. Y por la misma razón que existe la radiación de Hawking, existía ahí una radiación, unos efectos térmicos que hacían que había una temperatura que producía fluctuaciones y esas... temperatura produce el hecho de que la inflación dure en algunos lugares un poquito más, un poquito menos, y al final de la inflación tenemos un universo que no es perfectamente homogéneo, sino que tiene pequeñas inhomogeneidades. Entonces, esas inhomogeneidades son el origen se cree que ese fue el origen de las estructuras que vemos de galaxias, etc. O sea, y que la podemos ver hoy día en el fondo cósmico de microondas. Sí, la podemos también ver en el fondo de microondas. O sea, ahora es uno de los temas más importantes
de la física es estudiar estas inhomogeneidades primordiales, se llaman, cuál fue el origen. O sea, esta teoría de la inflación es una de las teorías para explicarlas. Y es algo que vemos, como vos bien dijiste, en la radiación cósmica de fondo. Y es algo que tiene un origen muy similar a la radiación de Hawking. Por eso lo quería mencionar, ¿no? Disculpa que te moleste, pero ¿cuál es el parecido como mismo a nivel teórico quizás, ese parecido? Porque uno dice, ok, está bien que no sea perfectamente homogénea, pero ¿eso es como el equivalente a radiaciones de Hawking locales? Bueno, o sea, la radiación de Hawking es temperatura. Cuando uno tiene temperatura, uno tiene como fluctuaciones, cosas que no son exactamente, no sé cómo decir ahí, como una especie de ruido, digamos. Y eso es lo que había al principio del universo. O sea, estaba esa temperatura y ese pequeño ruido produce estas fluctuaciones. Es una manera de tratar de explicar. Sí, quiero resaltar esta unidad, digamos, teórica entre estos dos efectos. Es fascinante, porque uno dice, un agujero negro, ¿qué tiene que ver con el origen del universo? Sí, y las condiciones. Bueno, o sea, en ambos casos el espacio-tiempo está muy deformado, ¿no? La expansión del universo es algo importante y eso es lo que ambos casos tienen en común. Pero bueno, hay otras cosas que son distintas, ¿no? O sea, una cosa de los agujeros negros que los hacen más sencillos es el hecho de que está el agujero negro y uno se puede ir lejos del agujero negro, y lejos del agujero negro uno tiene un espacio que podría ser plano, podría no estar expandiéndose, un espacio sin mucha dinámica, digamos, ¿no? Claro. Como uno podría decir que es una plataforma sólida desde la cual uno puede pensar en experimentos que uno puede hacer, al menos experimentos teóricos sobre los agujeros negros. Muy bien. En la cosmología es un poco más complicado porque, bueno, todo el universo se está expandiendo al mismo tiempo. Y sí, ha sido también uno de los grandes descubrimientos de los últimos 25 o 30 años. Sí, estas fluctuaciones primordiales en radiación cósmica de fondo fue algo importante. Sí. ¿Cómo? Tú mencionaste hace unos minutos atrás esto del teorema del área, básicamente que los agujeros negros no pueden disminuir su tamaño, sí. y lo conectaste un poco con esta relación geométrica con la información, con la entropía la en particular. Entropía, ¿Por sí. qué la entropía? La entropía es algo que uno usa para caracterizar sistemas termodinámicos, o sea, sistemas que no están en un estado definido, sino que tienen muchos estados microscópicos, ¿no? Como cuando uno tiene un gas dentro de una caja donde tiene todas las moléculas moviéndose, esas moléculas pueden estar en distintas configuraciones y uno puede calcular el número total de configuraciones, y ese número tiene que ver con la entropía, ¿no? Entonces, el hecho de que los agujeros negros tengan entropía quiere decir que si uno mira un agujero negro desde afuera, uno lo puede pensar como un sistema que tiene muchos estados microscópicos, ¿no? Claro. Lo cual es un poco sorprendente porque el agujero negro es básicamente una solución de la ecuación de Einstein, ¿no? Quizás uno podría decir, bueno, el agujero negro es cierto que es una solución, pero en el interior puede haber distintas configuraciones y quizás el número de configuraciones tiene algo que ver con esta entropía. Esta es una manera de por ahí pensar en esa entropía, pero la entropía uno la puede deducir en base a la fórmula de la temperatura que Hawking encontró y las leyes de la termodinámica, y nos da el área, que era lo que Bekenstein había propuesto. Entonces esos fueron unos desarrollos en los años 70 que son desarrollos teóricos que para el caso de agujeros negros no han sido observados, pero que se creen que son algo fundamental de la estructura del espacio-tiempo y de la mecánica cuántica junto con la gravedad, ¿no? Y quizá para explicar un poco más de por qué es un efecto sorprendente, vamos ahora a imaginarnos cómo sería un agujero negro muy pequeño, ¿no? O sea, las ecuaciones permiten soluciones de agujeros negros de cualquier tamaño. Pueden ser del tamaño de una estrella a tamaños muy pequeños. Los agujeros negros muy pequeños no sabemos cómo hacerlos, no se producen por efectos naturales que conozcamos en nuestro universo, pero podrían haberse producido al principio del Big Bang, o bueno, quizás no se produjeron. Pero en principio... No sé si recuerdas el temor de cuando echaron a andar el LHC, que en el CERN, que claro, podía generar un agujero negro, y hubo todo un hype en las noticias de posibles micro agujeros negros. Sí, hubo esa discusión. Pero bueno,
Entonces, supongamos que si uno podría tener un agujero negro muy pequeño, si uno tiene un agujero negro del tamaño de una bacteria, digamos, ¿no? Ese agujero negro tendría una temperatura que sería bastante alta, sería la temperatura parecida a la superficie del Sol, ¿no? Sería muy pequeño, y ese agujero negro estaría emitiendo una radiación de Hawking a esa temperatura, y lo veríamos del mismo color que el Sol, lo veríamos blanco, ¿no? O sea, ese agujero negro sería blanco, ¿no? Okay. Entonces es un ejemplo donde este ejemplo muestra lo extraño que es la radiación de Hawking, ¿no? O sea, el nombre mismo de agujeros negros estaba mal puesto, ¿no? Una vez que uno considera estos efectos cuánticos. Para estos agujeros negros muy pequeños es un objeto muy brillante. No sabemos si esos existen o no, pero bueno, es una predicción teórica. Si vamos todavía a agujeros negros más pequeños, digamos que uno tiene un agujero negro de una masa de 1 kilogramo, ¿no? Según la física clásica, este agujero negro, sería algo, tendría una masa de 1 kilogramo, sería súper chiquito y no causaría demasiado problema. La fuerza de la gravedad sería muy pequeña, ¿no? Sería como la fuerza de un objeto de 1 kilogramo. Pero debido a la radiación de Hawking, este objeto estaría emitiendo radiación, pero muy alta temperatura, y tan rápido que toda la masa esa se emitiría en una fracción infinitesimal de segundo, y sería una gran explosión, ¿no? O sea, sería peor que la explosión de una bomba atómica. Este es otro caso dramático donde uno ve que el efecto cuántico realmente es muy importante para estos agujeros negros muy pequeños. Pero bueno, no estoy diciendo que hay agujeros negros de masa de 1 kilogramo. Sí. Todavía estamos tranquilos con eso. Simplemente es una predicción teórica, y lo que estoy tratando de resaltar es quizás el aspecto sorpresa de esta predicción teórica y el contraste entre la predicción cuántica con la predicción clásica. Hay una cosa que creo que se ha mencionado bastante últimamente, al menos en algunos círculos de divulgación científica, y se ha escuchado por ahí, que es ahora con el tema de la computación cuántica, ha salido varias veces, es un tema de la paradoja de la información, que en agujeros negros en particular es bien importante, porque ahí chocan un poco estas dos teorías de la relatividad general y la cuántica, básicamente, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, si es que la información entra, uno espera que irradia el agujero negro, ¿esto sería una solución al problema de la paradoja de la información? ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de esto? Porque puso en jaque. La paradoja de la información es algo que surge precisamente porque el agujero negro emite masa, ¿no? O sea, energía, ¿no? O sea, el agujero negro se puede formar por el colapso de materia, y después va a emitir radiación, y eventualmente parecería que, bueno, desaparecería totalmente, ¿no? Con esta gran explosión que habíamos mencionado. Y finalmente uno tendría toda la radiación, ¿no? Y la pregunta es si esa radiación tiene la información de lo que cayó dentro del agujero negro, o si esa información se perdió en otro universo que se desconectó del nuestro, digamos, por ejemplo. Esa es otra posibilidad. Y bueno, entonces la idea de la paradoja de la información es tratar de entender esto para entender mejor las leyes de cómo las leyes de la mecánica cuántica y la gravedad funcionan, digamos. Es un problema muy teórico, y es un problema que bueno, involucra efectos muy pequeños, ¿no? Porque incluso si saliera la información, sería muy difícil decodificar esa información. Pero la razón por la cual se estudia es para tratar de entender mejor la gravedad cuántica. O sea, que si uno pudiera al resolver este problema, uno cree que entendería mejor la mecánica cuántica. Esto, o sea, quizá no hice la introducción correcta al tema de la información, pero nosotros podemos quemar un papel, y en teoría, si es que tomamos todo el humo, toda la energía, podríamos reconstruir ese papel, incluso saber lo que estaba escrito, porque la información no se perdió, solo se transformó en energía. Claro, exactamente. O sea, sí, uno no la podría destruir totalmente, no se puede borrar, ¿no? No se puede, claro, porque alguien con suficientes recursos puede venir y tratar de recuperarla, ¿no? Claro, pero un agujero negro es físicamente distinta, o podría ser físicamente distinta. Esa es la pregunta, si es físicamente distinto o no. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué me importa? ¿No? O sea, si ya quemarlo más... Nadie se va a dar el trabajo de reconstruirlo. Sí, ¿y a quién le importa reconstruir la información de lo que cayó dentro del agujero negro, ¿no?
Y es cierto, o sea, no es que nos importe, no nos importa reconstruir lo que cayó dentro del agujero negro, solo nos importa entender cómo son las leyes fundamentales de la física, porque un principio importante de la mecánica cuántica es que la información se conserva, y eso es que las leyes son en cierto sentido reversibles y que esta pérdida de la información es solo aparente debido a que no tenemos todos los detalles del sistema o somos limitados en nuestra habilidad estamos limitados en nuestra habilidad de procesar información, ¿no? Entonces el problema es se estudia este problema para tratar de entender mejor las leyes de la física. Y en esta dirección hubo bastantes avances con distintas teorías de la gravedad cuántica para tratar de entender este problema. Quizás debería, para poner estos problemas en un marco un poco más general, es que el problema más importante de la mecánica cuántica no es la información de los agujeros, de la gravedad cuántica no es la información de los agujeros negros, sino que es el principio del Big Bang. O sea, lo que más nos interesa resolver es el principio del Big Bang. Pero la idea es que al entender mejor el tema de la información de los agujeros negros, quizás nos va a ayudar a entender mejor el interior de los agujeros negros. Y en el interior de los agujeros negros hay una singularidad, una región de alta curvatura, que es un poco parecida a lo que ocurre en el principio del Big Bang. Entonces, la idea es que, de nuevo, una lección que podemos aprender para los agujeros negros la podemos después eventualmente transferir para la gravedad cuántica. Es un poco como que cuando estudian de repente modelos en ratas o ratón y después extrapolan los resultados y hacen estudios como con seres humanos y dicen, bueno, es biología, debería funcionar parecido. Acá también podemos extraer las leyes quizá para después llevarlas a... Sí, es algo parecido, es un sistema un poco más sencillo, claro, que la cosmología. Ahora, más sencillo también es quizá un exceso de lenguaje, no tiene nada de sencillo lo que está pasando en el interior de un agujero negro. Bueno, cuando lo entendamos totalmente, yo creo que va a ser sencillo. Esperemos que así sea, que vamos a ver ese cambio. Juan Martín, hay una de las cosas que, bueno, probablemente te han preguntado en cada una de las entrevistas, quizás lo que hizo en parte el salto a la fama, como en el mundo de la física teórica, tiene que ver con algo que es conocido como el principio holográfico. Una teoría, ¿cierto?, de gravedad, que básicamente podemos entender un volumen o lo que pasa en un volumen con lo que está pasando en la superficie, básicamente. Podemos reducir la dimensionalidad de un problema. ¿Por qué es tan importante esta idea y en qué consiste un poquito más en profundidad este principio holográfico? Bueno, esta idea viene de la idea que veníamos diciendo, ¿no? Que el agujero negro debería ser un sistema cuántico, que bueno, debería tener sus propias leyes de evolución, a uno le gustaría entender cuáles son esas leyes. Entonces, el principio holográfico, bueno, esta relación que estuve estudiando se trata de pensar, por ejemplo, en un agujero negro o cualquier otro objeto en ciertos universos especiales, en donde uno se puede ir muy lejos y desde muy lejos uno puede reemplazar todo lo que está ocurriendo ahí adentro por de nuevo una teoría, una serie de leyes de la física que describen toda la gravedad que ocurre dentro de ese universo, incluyendo agujeros negros o lo que uno tenga. Esa es la idea. Y esa descripción involucra física de partículas sin gravedad. O sea, es una descripción que al irse uno muy lejos uno puede ignorar los efectos de la gravedad y puede tener una descripción alternativa que no tiene en cuenta la gravedad, pero que a través de las interacciones de esas partículas da origen a una teoría que describe algo exactamente igual a la gravedad que existe en el interior, incluyendo los agujeros negros, incluyendo su entropía y todo eso, ¿no? Entonces, es una relación conjetural que, bueno, tenemos bastante evidencia de que probablemente sea cierta, pero si uno la acepta, entonces uno puede entender estos universos con los agujeros negros adentro y entender que la evolución de los agujeros negros es unitaria, que respeta las leyes de la física y que la información no se pierda. Yo voy a hacer una pequeña pausita acá porque me encanta que en estos 3 episodios estamos hablando de temas súper complejos y abstractos.
un agujero negro no es algo que uno encuentre en la cocina y pensar en estas ideas como, bueno, podemos entender un universo sin gravedad. Alguien puede decir, pero vivimos en un universo con gravedad. ¿Cómo es posible que podamos explicar estas interacciones con algo tan esencial, o que falte algo tan esencial como la gravedad? Bueno, estas son todas teorías, son puramente teorías que tratan de explicar la mecánica, la gravedad cuántica, o sea, la gravedad y el espacio-tiempo junto con la mecánica cuántica. Son modelos, teorías que se aplican a este tipo de universos, que son universos que no se expanden, que tienen regiones con curvatura negativa. Nuestro universo, como universo de 4 dimensiones, tiene una curvatura más que todo positiva. O sea que no sabemos exactamente si estas ideas también se aplican a nuestro universo. Creemos que por ahí sí, pero todavía no sabemos cómo aplicarlas a nuestro universo. Pero la idea es que, o sea, hay razones quizás técnicas por las cuales este otro tipo de universos son más fáciles de describir. Entonces los estudiamos simplemente porque son más fáciles. O sea, a mí me gustaría mucho más tener una teoría similar para nuestro universo. Esperemos que eso resulte pronto. Y creo que eso me lleva a una pregunta que es súper esencial. Llevas ya hartos años haciendo esta física teórica. Recuerdo por ahí haber escuchado que probablemente tu motivación iba más por cuando comenzaste en el mundo de la física, más interesado quizás en la parte de las aplicaciones tecnológicas, y hoy día dedicado a la física teórica, quizás como a lo más purista, si se quiere, de esta área. ¿Cómo se logra esa conexión? ¿Es posible encontrar aplicaciones? No ahora, no estoy hablando de crear la generación de microondas, sino que, de un nuevo refrigerador, sino aplicaciones a futuro. ¿Es posible esperar que tengan? De la gravedad cuántica, dudo que haya aplicaciones tecnológicas. Lo que espero es que haya aplicaciones para explicar el principio del universo. Tremendo logro sería, o sea, entender el origen es ese es el fundamental principal, ¿no? No estoy normalmente pensando en aplicaciones tecnológicas, claro, más que todo en este tema. Pero puede ser que este tipo de relación entre la mecánica cuántica y, o sea, estos sistemas de partículas interactuantes y los universos quizás tengan alguna relevancia o quizás puedan ser útiles para entender. Bueno, se cree que son útiles para entender otros sistemas, como sistemas. A ver, primero voy a decir una cosa adicional. En esta relación entre la gravedad cuántica y las teorías de partículas, las partículas tienen que interactuar fuertemente. O sea, son partículas no casi libres, sino que interactúan fuertemente, y debido a estas interacciones surge este espacio-tiempo, ¿no? Entonces es un ejemplo de un fenómeno emergente, ¿no? O sea, en la física estamos muy acostumbrados a que si tenemos partículas que interactúan fuertemente, uno puede tener comportamientos que son distintos al de partículas libres, ¿no? O sea, desde un gas son básicamente partículas libres, empiezan a interactuar un poco más, tenemos un líquido, un sólido, que es un poco que es distinto a un gas, ciertamente. Y la gente que estudia ciencia de materiales está interesada en estudiar distintos tipos de materiales con distintas propiedades, distintas interacciones. Y uno puede pensar a estos ejemplos como un material muy exótico, ¿no? O sea, es un material tan exótico que lo que da lugar es a este fenómeno de tener un espacio-tiempo como descripción. O sea, por supuesto hay otros materiales que tienen otros fenómenos exóticos que no están relacionados, como superconductividad y los usamos. El espectro cuántico. O sea, todos esos, por supuesto, se han descubierto hace mucho tiempo y se usan para aplicaciones tecnológicas. Esto se puede pensar como, por ahora, es un material teórico, digamos, que tiene este fenómeno exótico. Que yo sepa, no hay ninguna aplicación tecnológica de este fenómeno exótico, pero uno podría pensar en simular este material en una computadora cuántica o y crear un material que tenga esta propiedad de tener una descripción alternativa en términos de un espacio-tiempo. Sí, con todo el respeto, espero que te equivoques, porque significaría un tremendo salto
como lo que hemos visto. Bueno, todavía no sabemos, pero son de estas cosas que la ciencia nos ha enseñado a que tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver qué es lo que sale. ¿Te puedo Sí, llevar perdón. Sí. sí, es un fenómeno interesante que quizás tenga alguna aplicación. Sí, ciertamente ha tenido aplicación para entender, para los teóricos que estudian materiales, digamos. Uh-huh. Les sirve como un, digamos, modelo, como un ejemplo de un material exótico, que les sirve para tratar de probar si ciertas conjeturas son ciertas para todo material, incluyendo estos exóticos, o no. Y ahí van a tener harto trabajo seguramente en las próximas décadas. Y pensando en trabajo y cosas que ya rozan la ciencia ficción, como estamos hablando de estos posibles no materiales basados en estas teorías, hay otra idea que quizá cautiva mucho, y es la idea de, aparte de los agujeros negros, son su contraparte, los agujeros de gusanos, y cómo estos podrían existir. Sabemos que no se ha detectado ninguno hasta ahora, ningún agujero de gusano existe, la teoría lo permite. ¿Cómo podrían, o qué podríamos aprender desde el punto de vista teórico, quizá, más allá de si existen o no? ¿Qué son los agujeros de gusano? Bueno, hay distintos tipos y se están estudiando ahora los distintos tipos. Quizás el tipo más conocido es los agujeros de gusano, que los voy a llamar de ciencia ficción, que son como una especie de túnel en el espacio-tiempo donde uno entra en un lugar y sale en otro muy lejos casi inmediatamente. Claro. La causalidad ahí es un tremendo tema. Sí, ahí tendría un problema con la causalidad, y ese tipo de agujeros de gusano creemos que no existen. O sea que no son posibles en ninguna teoría que respete los principios de la relatividad especial y la mecánica cuántica. No, o sea, no solo los detalles del modelo estándar, sino principios un poco más básicos. Y en este podcast respetamos las leyes de la física, Sí, así que... sí. Bueno, sí, pero bueno, como todo puede haber otras leyes. Pero eso es, o sea que de acuerdo, debería ser algo súper exótico, que no es solo descubrir un nuevo tipo de partícula o algo así, sino que es... Sí. Todas las partículas que se han descubierto durante el siglo XX, se han descubierto muchas partículas, pero estos principios de la física no se han cambiado todo por ahora. O sea que son principios que creemos que son bastante sólidos. Muy bien, o sea que esos aparentemente no existen. Pero puede haber otros agujeros de gusano. En principio podría haber agujeros de gusano en donde pasar por este túnel del espacio-tiempo lleve más tiempo que ir por afuera, digamos, ¿no? O sea, podrías tener uno de estos túneles donde entras aquí y salís, no sé, en un lugar a, no sé, 10.000 años luz de distancia, y tardarías más de 10.000 años en llegar ahí. Tardarías 20.000 años. Al menos visto desde alguien de afuera. O sea, para alguien que lo ve desde afuera, te ve entrar hoy y te ve salir dentro de 20.000 años en otro lugar que está a 10.000 años luz de distancia, digamos. O sea, ese sería un viaje en el tiempo, pero hacia el futuro. Hacia el futuro. Pero estos agujeros de gusano tienen o sea, son espacios-tiempos con deformación y con que cuando te metes en este túnel te aceleran y te empiezan a mover muy rápido. Es como caer dentro de un pozo. Y por lo tanto el tiempo que transcurre para vos, digamos, yendo ahí adentro de este agujero, es más pequeño, ¿no? Podría ser muy pequeño, podría ser un segundo, muy rápido, ¿no? O sea que sería algo que te permitiría viajar hacia el futuro muy rápido, de manera tal de que te pase poco tiempo para vos. Claro. Es parecido a viajar a velocidades muy grandes. Aquí está la paradoja de los gemelos, quizá para lo que... Sí, es lo mismo que la paradoja de los gemelos, sí. Nada más que en lugar de tener que gastar combustible en acelerar y decelerar, este agujero de gusano mismo te acelera y te decelera cuando llegas al otro lado. O sea que es una manera más ecológica de viajar. Amigable con el universo. Sí, sí. Pero bueno, estas son soluciones teóricas que requieren formas de materia que, bueno, que son posibles con los principios de la física, pero no sabemos que existan, ¿no? Son materia más allá del modelo estándar. ¿No requieren energía negativa estos, por ejemplo? ¿O sí? Sí requieren energía negativa. ¿Y eso no es un problema? Pero es... no, porque la mecánica cuántica permite energía negativa,
pero la permite en solo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en una circunstancia como esta, donde el tiempo que te lleva a viajar por el agujero de gusano es más largo que el tiempo por afuera. Entiendo. O sea, claro, no podemos producirlas en cantidades masivas y como que tengamos una industria de energía negativa, sí, pero se permite localmente. Lo que pasa es que la energía negativa, sí podés tener energía negativa debido a efectos cuánticos, pero es muy pequeña. Claro. En el modelo estándar podrías tener este tipo de agujeros de gusanos a distancias muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que, bueno, las distancias. Podrías tener un agujero de gusano de este tipo donde donde tengan un tamaño que sea más pequeño que, no sé, el tamaño de un protón, una cosa así. Ya, o sea, ya, está súper limitado todavía. Sí, muy, muy pequeño. Pero si los querés más grandes, necesitas otras nuevas leyes de la física. O sea que son posibilidades teóricas, pero que no van a existir en la realidad. Ya. Porque requieren nuevas leyes de la física. O sea, no es solo un tema de tecnología, ¿no? Claro, necesitamos otro nivel. Bueno, pero de todas maneras, hay bastantes ideas ahí para la ciencia ficción. Recordemos que no todo tiene que ser precisamente, pero las inspiraciones pueden salir de ahí. Sí, pero bueno, quizás lo más interesante que ahora se está entendiendo son una especie, otro tipo de agujeros de gusanos que llamémoslos unos agujeros de gusano virtuales, que existen como posibilidades que se crean y se destruyen, digamos, y que tienen algo que ver con recuperar la información de agujeros negros y con entender cómo las leyes de la mecánica cuántica y la gravedad funcionan. Uh-huh. Entonces, esta es la razón principal por la cual ahora se están estudiando, y quizás este tipo de efectos sí sea importante para la cosmología, estos agujeros de gusano, llamémoslos virtuales. Qué increíble. Que solo existen por un tiempo muy pequeño, es como que si hubiera un pequeño agujerito por un tiempo muy pequeño, después desaparece. Y desaparecen. O sea, más encima serían erráticos, aún más difíciles de poder caracterizar. Serían algunos efectos, pero bueno, son efectos pequeños, pero son efectos que estarían relacionados con recuperar la información y cosas de ese tipo. Quiero hacerte una pregunta que está trayendo de vuelta al comienzo, porque el episodio pasado que hicimos del podcast conversamos sobre ondas gravitacionales con una física española, Alicia Sintes, que trabajó en LIGO y todos los experimentos de ondas gravitacionales desde su comienzo, en LISA también, y me dijo, quiero que me preguntes, por favor, así, ¿cómo puede conectar? Porque hoy día lo que conversamos al principio del teorema del área de Hawking, ¿cierto?, con los agujeros negros y las ondas gravitacionales tiene una confirmación. ¿Cómo está el relato o la conversación entre la parte más observacional y la parte más teórica? ¿Cómo está convergiendo la comunidad en este caso? Bueno, hay estos aspectos en los cuales yo trabajo y los aspectos que discutimos en este último momento son muy teóricos y involucran los efectos cuánticos, que no son relevantes para las ondas gravitatorias que se observan, ¿no? Uh-huh. La ley del área es relevante, es un fenómeno clásico y es algo que nos limita la cantidad de ondas gravitatorias que se pueden emitir en una colisión de agujeros negros, ¿no? O sea, normalmente si uno ve a través de estas ondas gravitacionales se ve que si uno tiene dos agujeros negros con dos masas, digamos, no sé, digamos 10 masas solares, 20 masas solares se juntan, ¿no? Y el agujero negro final tiene una masa más pequeña, tiene una masa menor de 30, menor de la suma de las dos. Uh-huh. Y eso es porque parte de la energía se emite en ondas gravitacionales. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué no se puede emitir toda la energía en ondas gravitacionales? Podría haber un caso donde se juntan dos agujeros negros, uno de 10, otro de 20, y de repente no queda nada, o queda un agujero negro de una masa solar nomás. Eso no es posible debido a esta ley del área, ¿no? Nos limita, tiene que haber cuando se suman estas dos, las áreas del agujero negro final tiene que ser más grande que el área del agujero negro. La suma de las áreas de los agujeros negros iniciales. Y bueno, es algo que se ha visto en todas las colisiones, ¿no? Que nunca ocurrió que uno tuviera un agujero negro final que tuviera un área menor. Pero bueno, esto sería como un test muy, muy básico de las ecuaciones de Einstein. Hay
las ondas gravitacionales, una de las cosas interesantes es que nos permiten pruebas, digamos, probar estas leyes o hacer checks de estas leyes muy precisos, mucho más precisos que lo que acabo de decir. No, sí. De hecho, ayer, en ese episodio conversamos también sobre que es posible medir la constante de Hubble con una onda gravitacional. O sea, se pueden hacer tantas cosas. Estamos en una era dorada, quizá para el estudio, ya no solamente con papel y lápiz, con supercomputadores, con observaciones, el tema de los agujeros negros y la inflación, perdón, el Big Bang y, sí. Bueno, la inflación quizá también, a través de... Las ondas gravitatorias nos dan una nueva manera de mirar el universo y nos dicen cosas que no podemos ver a través de la luz, ¿no? Exacto. Sí. Tengo una última pregunta. Bueno, son quizás dos en una. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué nuevo descubrimiento estás esperando? Así como... ¿O qué cosa te gustaría investigar en el...? Bueno, la motivación principal y última es tratar de entender el principio del Big Bang, la cosmología en sí. Pero normalmente en el trabajo del día a día me concentro en proyectos un poco más concretos. Bueno, no. Concretos, sí, entiendo. Son todavía teóricos, pero concretos en el sentido que son preguntas más limitadas, digamos. Pero que por ahí se pueden responder con alguna fórmula. Es tratar de hacer pequeños avances en nuestra comprensión de la teoría. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar una teoría del espacio-tiempo según la mecánica cuántica, ¿no? La llamada gravedad cuántica. Dentro de esto está las ideas de teoría de cuerdas, ideas de agujeros negros, todo eso está dentro de este objetivo. Y uno va avanzando la teoría de a poco, ¿no? Se entienden con casos muy sencillos. Y así se va avanzando, ¿no? ¿Crees que vamos a tener un cambio de paradigma? Porque cuerdas está creciendo, ¿cierto? Hay muchas, hay el Swampland que le llaman, o hay un montón de... ¿Crees que quizás, así como la cuántica fue un cambio muy revolucionario, a diferencia de la física clásica, hoy día podamos experimentar algo parecido, que una idea novedosa, más allá de la matemática y la depuración de la técnica, si se quiere? Yo creo que la teoría de cuerdas es una extensión no muy grande de la teoría cuántica de campos, ¿no? Es, digamos, una pequeña extensión, pero no demasiado. Creo que no altera, digamos, ese paradigma tan radicalmente como lo hizo la mecánica cuántica. Quizás en el futuro, cuando se entienda mejor la gravedad cuántica, va a haber un cambio por ahí más. O sea, tenemos estas ideas de holografía que nos cambian un poco de la idea de cómo vemos el espacio-tiempo, pero las leyes de la mecánica cuántica todavía han sido mantenidas por ahora. Quizás en el futuro se encuentre que de nuevo la mecánica cuántica es una aproximación de otra teoría más fundamental, y quizás se necesite esa teoría más fundamental. Pero bueno, no sé cómo la vamos a descubrir. Bueno, esperemos, hay que esperar y seguir trabajando. Agradecemos que... Puede ocurrir, puede ser que haya alguna observación experimental que nos diga cómo debería ocurrir. Algún desastre que pase, como el desastre del ultravioleta, que decía, aquí hay algo raro. Necesitamos algo sustancialmente distinto. Sí. Bueno, hay confusiones dentro de la teoría, ¿no? Que quizás sean confusiones que se puedan resolver, o sean confusiones que nos digan que tenemos que cambiar algún principio más básico. Bueno, estaremos muy atentos. La Cuando verdad es que aplicamos algunas de estas ideas cuánticas a la cosmología, nos tienden a dar cosas que no tienen mucho sentido. O sea, ¿como que algún ejemplo? Por ejemplo, Stephen Hawking había propuesto la llamada función de onda sin frontera, o no boundary proposal. Es una idea para tratar de calcular las probabilidades de distintos universos, ¿no? Y esa idea nos dice que el universo más probable sería un universo vacío, sin nadie, con, digamos, la constante cosmológica actual, que bueno, no es el universo donde estamos. Entonces, es una y lo predice con muchísima probabilidad, mucho más probable que el universo que vemos. Entonces,
es como que ese tipo de ideas nos dicen que el universo que vemos es muy improbable. Pero bueno, entonces la gente dice, bueno, no, pero quizás lo que está mal no es la teoría, sino solo esa parte particular de la teoría, esa propuesta de Hawking está mal, pero no la gravedad cuántica en sí. Y eso es lo que da origen, en cierta manera, también a las discusiones. Bueno, existen tantos universos que... Bueno, eso también, sí, está la teoría de la inflación y está la teoría de la inflación eterna que nos dice que hay regiones del universo que continúan expandiéndose, etc. Y también en ese contexto hay grandes confusiones de cómo uno debería calcular probabilidades en esa situación. O sea, si hay regiones del universo que se producen mucho más, por ejemplo, muchas más regiones con otras leyes de la física, deberíamos decir que esas son más probables o no. Sí. Y de nuevo, ahí es de nuevo una región donde hay muchas confusiones. O sea, estamos lejos en este momento yo creo que estamos lejos de entender este tipo de preguntas. O sea, cuando hablaba del principio del Big Bang me refiero a este tipo de preguntas, ¿no? De tratar de predecir probabilidades de por qué las leyes de la física son lo que son, de aspectos más globales de la estructura de nuestro universo, no las pequeñas fluctuaciones, sino por qué el universo, por ejemplo, no sé, no tiene curvatura espacial, o por qué... sí, distintas regiones, distintas preguntas de ese tipo, ¿no? Impresionante. Yo creo que este es un baño de humildad para quienes estamos, espero que también para quienes están escuchando, que a veces creemos que lo sabemos absolutamente todo y que estamos ahí, en realidad casi damos por cerrada la ciencia, y cuando conversamos con personas como tú, Juan Martín, que nos dicen, oye, en realidad nos falta tanto, estamos lejos de... nos hace pensar. Creo que es súper importante este ejercicio de los que están liderando el campo justamente de la física hoy día. Uh-huh. Sí, a mí me gusta enfatizar el hecho de que hay muchas preguntas que no sabemos, ¿no? O sea, normalmente uno habla de las cosas que uno entendió. Exacto. Hay preguntas grandes que no entendemos, ¿no? Qué bueno estar en el borde del conocimiento. La razón última por la cual estamos haciendo esto. Y de por qué todavía queda mucha ciencia por hacer. Sí. Juan Martín, no que me queda más que agradecerte de verdad por tu tiempo. Yo sé que estamos en la hora y quería darte las muchas gracias por tu humildad para rebajar estos conceptos que a veces son tan complejos, tan abstractos, y poder entenderlo y poder quizá rajuñar un poco el conocimiento de lo que se está haciendo en la física teórica actual, por tratar de comprender no solo agujeros negros, sino también el inicio mismo del universo. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, de nada, un gusto. Muchos saludos a todos. Terminamos de esta manera este episodio de Conversemos de Astronomía. Le damos las muchas gracias nuevamente al doctor Juan Martín Maldacena, quien trabaja desde Princeton para investigar el inicio del universo y todos estos conceptos que hemos conversado en el día de hoy. Así que muchas gracias nuevamente y le deseamos el mayor éxito en responder estas preguntas. Nos despedimos hasta un próximo episodio donde vamos a seguir conversando sobre estos agujeros negros, sobre cómo podemos observarlos y qué informaciones adicionales podemos obtener. Así que manténganse conectados porque se viene mucha más información sobre este apasionante universo de los agujeros negros, donde la física toca los límites del conocimiento actual. Soy Juan Carlos Beamín y nos vemos en un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.